49 a.C. En el invierno un hombre se detiene ante un pequeño río llamado Rubicón. Cruzar significa traición, quedarse atrás, el olvido. ¿Qué pasa por la mente de alguien que decide desafiar al mundo entero? Julio César no solo cruzó un río, rompió las cadenas de lo posible. Hoy aprenderás la mentalidad que lo convirtió en el hombre más poderoso de la historia. Esto es Mentalidad de Leyenda. Prepárate. Vamos a descifrar el código de la audacia. Muchos ven a Julio César como un tirano. Yo lo veo como el estratega definitivo. Antes de los imperios, Julio César fue un prisionero, un exiliado, y un hombre que, a los 30 años, lloró porque sentía que no había logrado nada. ¿Te sientes así hoy? ¿Sientes que el tiempo se te escapa y el miedo te frena? Quédate, porque los próximos documentales que estamos preparando en este canal te darán las armas para cambiar eso. El primer pilar de la mentalidad de César es la preparación obsesiva. La gente ve la audacia y piensa que es impulsividad. Es todo lo contrario. Antes de cada batalla, Julio César analizaba el terreno, a sus enemigos, el clima, todo. Su famosa frase, alea jacta est, o la suerte está echada, no fue un salto al vacío. Fue un cálculo. Él sabía que tenía más posibilidades de ganar que de perder. El miedo a lo desconocido se combate con conocimiento. Antes de tu gran movimiento, ¿has hecho tu tarea? ¿Conoces el campo de batalla como la palma de tu mano? El segundo pilar, la velocidad. Julio César entendió que la velocidad es un arma en sí misma. Sus ejércitos se movían a un ritmo que sus enemigos no podían prever. Mientras sus rivales deliberaban, él ya estaba actuando. En tu vida, esto se traduce en dejar de pensar demasiado. La parálisis por análisis es el veneno de los grandes proyectos. Una vez que has hecho tu investigación, actúa. Mueve tus piezas rápido. No des tiempo a que tus dudas o tus competidores te alcancen. El momentum se construye con acción, no con contemplación. Y el tercer pilar, el más importante, la creencia inquebrantable en uno mismo. Después de ser capturado por piratas, en lugar de temer por su vida, Julio César bromeaba con ellos, les leía poesía y les dijo que, cuando fuera libre, volvería para crucificarlos. Y lo hizo. No era arrogancia. Era una convicción absoluta en su propio destino y capacidad. ¿Crees realmente que puedes lograrlo? Porque si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Esta fe no es mágica. Se construye con pequeñas victorias, con la preparación de la que hablamos, y con la audacia de actuar. La historia de Julio César nos enseña que los límites no están en el mundo exterior, sino en nuestra mente. Cruzar tu propio Rubicón no significa desafiar a un senado. Significa desafiar tus propios miedos, tu procrastinación y tu autoduda. ¿Cuál es tu Rubicón hoy? La batalla de Alesia. Ingeniería como arma. Julio César estaba rodeado en Alesia. Tenía pocos hombres. ¿Qué hizo? Construyó una muralla alrededor de sus enemigos para encerrarlos, y otra muralla detrás de él para protegerse de los refuerzos enemigos. Peleaba en dos frentes, superado 10-1. César no ganó por tener más fuerza, ganó por tener más ingenio. En la batalla de Alesia construyó dos muros, uno para atrapar, otro para defenderse. En tu negocio o en tu vida, no solo ataques. Construye estructuras que te protejan mientras destruyes a la competencia. Resiliencia extrema, la epilepsia y el cuerpo. Muchos ignoran que César no era un superhombre físico. Sufría ataques, posiblemente epilepsia. La leyenda dice que César era invencible, pero la realidad es que luchaba contra su propio cuerpo. Sufría ataques que lo dejaban vulnerable en los momentos más inoportunos. Su respuesta, no usarlo como excusa, sino como un impulso. Si el hombre que conquistó el mundo lo hizo mientras lidiaba con una enfermedad crónica, ¿qué excusa tienes tú hoy? César nos enseña que el dominio mental es el que arrastra al cuerpo, y no al revés. La psicología del perdón estratégico, clemencio. A diferencia de otros tiranos, César perdonaba a sus enemigos. Esto es una mina de oro para entender su liderazgo. Tras la guerra civil, César hizo algo que nadie esperaba. Perdonó a quienes intentaron matarlo. No fue debilidad. Fue la estrategia más brillante de la historia. Se llama clemencia. Transformó a sus enemigos en deudores.
Pero aquí está la advertencia de este video. Tu mayor virtud puede convertirse en tu tumba. Esos mismos hombres a los que perdonó, como Bruto, fueron los que sostuvieron el puñal en los idus de marzo. ¿Sabes cuándo perdonar por estrategia y cuándo cortar lazos por supervivencia? Recuerda, estas estrategias deben aplicarse con responsabilidad y ética. Usarlas sin criterio puede generar resultados contraproducentes. En la cima del poder, entre los gritos de millones que lo aclamaban como un dios, un hombre se alzaba sobre todos. Julio César, en su desfile de triunfo, recorría las calles de Roma en un carro dorado. La gloria lo envolvía. La multitud coreaba su nombre. Las águilas de las legiones brillaban bajo el sol, pero detrás de él, una sombra le recordaba su humanidad. Un esclavo, con la única tarea de mantenerlo anclado a la tierra, se inclinaba y susurraba a su oído, una y otra vez: respice poste, jaminentes memento. Mira detrás de ti, recuerda que eres solo un hombre. En medio del éxtasis, la expresión de Julio César cambiaba, volviéndose seria por un instante. Un recordatorio, brutal, incluso en la cima del éxito. El ego es el enemigo silencioso que acecha en la sombra de nuestra propia grandeza. Pero, ¿cómo llegó a esa cima? César no fue un producto del azar. Fue el arquitecto de su propia leyenda. Mucho antes de los desfiles, en los campos de batalla cubiertos de barro y sangre de la Galia, entendió el poder de la narrativa. Mientras sus legionarios luchaban por sus vidas, César luchaba por su imagen. Dentro de su tienda militar, a la luz de una lámpara de aceite, no solo planeaba su próxima conquista, sino que escribía su propia historia. Redactaba crónicas detalladas, sus comentarios sobre la guerra de las Galias, y las enviaba a Roma a través de mensajeros veloces. Estos no eran simples informes militares, eran obras maestras de propaganda, una forma de marca personal del mundo antiguo. En sus escritos, César no era solo un general, era un genio infalible, un líder carismático, un protector de Roma que tomaba decisiones difíciles con una sabiduría casi divina. Mientras él estaba a cientos de kilómetros, sus palabras se leían en las plazas públicas, se discutían en las casas y convencían al Senado. Los ciudadanos romanos no solo oían hablar de sus victorias, sino que las vivían a través de sus ojos. Controlaba la narrativa y, al hacerlo, controlaba la percepción. Moldeó la opinión pública hasta que su nombre fue un sinónimo de triunfo. Y en un mundo donde la percepción es lo más importante, controlar la narrativa es controlar el poder. Él no esperó a que la historia lo juzgara. La escribió él mismo. El poder de César no se construyó solo con espadas y palabras. Se forjó con alianzas estratégicas. Y ninguna fue tan audaz y decisiva como la que selló con Cleopatra. Cuando César llegó a Egipto, se encontró en medio de una guerra civil. No llegó como un conquistador, sino como un mediador atrapado en un nido de víboras. Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más legendarias de la historia. No fue un ejército lo que se presentó ante él, sino una alfombra que, al desenrollarse, reveló a la joven reina Cleopatra. Este no fue un simple encuentro romántico, fue un movimiento de ajedrez político de una brillantez absoluta. Cleopatra, al presentarse de una forma tan melodramática y expuesta, esquivó a todos sus enemigos y llegó inmediatamente al hombre más poderoso del mundo. Vio en César no solo a un amante, sino una llave para asegurar su trono. Y Julio César vio en ella mucho más que una reina exótica. Vio el control sobre el inmenso granero de Egipto, sus riquezas, su flota y una posición estratégica vital. Su alianza fue la unión de la astucia política y el poder militar. Mientras caminaban juntos por los muelles de Alejandría, planeando el futuro, no solo sellaban un pacto personal, sino el destino de dos imperios. Cleopatra no fue solo un romance, fue la alianza estratégica más lucrativa de su vida. La lección es clara y atemporal. El éxito rara vez se logra en solitario. Sabes elegir a tus aliados. Un conquistador que solo destruye es olvidado. Un líder que construye se vuelve eterno. César entendió esto mejor que nadie, una vez consolidado su poder como dictador perpetuo. No se durmió en los laureles de sus conquistas.
Inició una de las series de reformas sociales y administrativas más ambiciosas de la historia. Sabía que para mantener un imperio, no bastaba con ganarlo. Había que hacerlo funcionar para la gente. Su primer gran acto fue reformar el caótico calendario romano. Creó el calendario juliano. Un sistema tan preciso que, con una pequeña modificación, es el que usamos hoy en día. Pero no se detuvo ahí. Miró a los hombres que habían luchado por él, a sus veteranos, y les dio lo que más anhelaban: tierras para cultivar y un hogar para sus familias. Miró más allá de las fronteras de Italia, y extendió la ciudadanía romana a los habitantes de las provincias, integrando a millones de personas en el proyecto romano. Fomentó el comercio, reconstruyó ciudades y llenó Roma de obras públicas. Julio César demostró que el verdadero poder no radica en acumularlo, sino en usarlo para mejorar la vida de los demás. Su legado no está solo en los territorios que ganó, sino en las fundaciones que sentó. Porque tu éxito, para que sea duradero, debe beneficiar a más personas que solo a ti. Pero la cima es un lugar peligroso. La misma ambición que te lleva a la gloria puede cegarte ante los peligros que crecen a tu alrededor. En los idus de marzo del año 44 a.C., el destino de César estaba sellado. Las advertencias estaban por todas partes. Su esposa, Calpurnia, se despertó aterrorizada tras una pesadilla en la que lo sostenía sin vida en sus brazos. Un adivino le había advertido, semanas antes, que tuviera cuidado con ese día exacto. Incluso una nota detallando la conspiración le fue entregada en la mano mientras caminaba hacia el Senado. Pero en su prisa y exceso de confianza, no la leyó. César había perdonado a muchos de sus antiguos enemigos, creyendo que su clemencia y su poder absoluto lo hacían intocable. Entró en la curia de Pompeyo como si fuera un día cualquiera, ajeno a las miradas tensas y a las dagas ocultas bajo las togas. De repente, uno de los senadores lo agarró por el hombro. Era la señal. El ataque fue rápido, brutal y coordinado. 23 puñaladas. En cámara lenta. El hombre más poderoso del mundo vio los rostros de aquellos a quienes había llamado amigos. Cayó a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, cubriendo su rostro con la toga en un último gesto de dignidad. El silencio que siguió al caos fue ensordecedor. Incluso el hombre más brillante tiene un punto ciego: la confianza excesiva. La historia de César nos enseña la lección más dura de todas. Cuida tu espalda, especialmente cuando estés en la cima. La historia de César no es solo un relato del pasado. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias ambiciones, nuestros miedos y nuestras decisiones. Hoy, cada uno de nosotros se enfrenta a su propio Rubicón. Puede que no sea un río en el norte de Italia, pero es una decisión crucial que lo cambiará todo. Es ese momento en el que tienes que elegir entre la seguridad de lo conocido y la audaz incertidumbre de perseguir algo más grande. Cruzar el Rubicón significaba para César declarar la guerra civil, arriesgarlo todo por la oportunidad de la gloria suprema. Cuando sus legionarios cruzaron ese río, pronunció las famosas palabras: Alea iacta est. La suerte está echada. Esa frase a menudo se malinterpreta como un acto de resignación, como si dejara todo en manos del destino. Pero es todo lo contrario. Es una declaración de intenciones. Significa: he tomado mi decisión. He comprometido todas mis fuerzas, y ahora no hay vuelta atrás. El resultado ya no depende de la suerte, sino de mi audacia y mi determinación. Tú tienes tu propio Rubicón frente a ti. Puede ser empezar un nuevo proyecto, cambiar de carrera, o simplemente atreverte a ser la persona que siempre has querido ser. La suerte ya está echada en el momento en que eliges actuar. Pero el resultado final, depende de ti. La pregunta no es si tendrás tu oportunidad, sino si tendrás el coraje de cruzar tu río cuando llegue el momento. No mueras como un espectador de tu propia vida. Vive como una leyenda. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha inspirado, suscríbete y sigamos explorando juntos las lecciones de la historia.